Mi suegra vertió algo extraño en mi bebida, cuando pensó que no la estaba mirando. Cóctel especial para mi yerno favorito, dijo con una sonrisa. Le di las gracias y, con discreción, cambié los vasos con su esposo, quien siempre criticaba mi carrera. 45 minutos después. Me llamo Julian Mercer, tengo 32 años. Soy fotógrafo independiente, con base en Asheville, Carolina del Norte. He construido mi negocio desde cero, bodas, vida salvaje, reportajes para revistas. Es el tipo de trabajo que paga las cuentas, si eres bueno. Y yo lo soy. Pero para mis suegros, especialmente Diane, lo que hago nunca ha sido suficiente. ¿Cómo va el pequeño pasatiempo de la fotografía?, preguntaba Gerald en las cenas familiares, sin ocultar su desprecio. Él era banquero de inversiones, el tipo de hombre que mide el éxito en metros cuadrados y opciones sobre acciones. Cada cena de domingo en su casa era igual. Diane se desvivía por su hija. Gerald, en cambio, me interrogaba sobre mis finanzas. Mi esposa Hallie me apretaba la mano bajo la mesa, como una disculpa silenciosa por sus padres. Había estado toda la semana en Montana, cubriendo un encargo de vida salvaje. Caminaba entre nieve hasta las rodillas, fotografiando bisontes para National Geographic. Estaba agotado, pero Hallie insistió en que no podíamos faltar a la cena de cumpleaños de su madre. Solo un par de horas, prometió. Debí haber prestado atención a ese nudo en el estómago, cuando Diane me acorraló en la cocina. La forma en que sus ojos miraron a su alrededor, antes de darme aquella bebida. El leve temblor en sus dedos, mientras decía, la hice especialmente para ti. Algo no estaba bien. Solo que no sabía lo mal que iba a ponerse todo. Hallie y yo nos conocimos hace 6 años, en una exposición de arte donde se mostraba mi trabajo. Ella estaba terminando su maestría en ciencias ambientales, y yo apenas comenzaba a hacerme un nombre. Conectamos de inmediato. Ella entendía mi necesidad de capturar el mundo a través de una lente. Yo admiraba su pasión por protegerlo. Sus padres eran otra historia. Desde nuestra primera reunión, Gerald dejó claro que esperaba algo distinto para su hija. Alguien con un trabajo de oficina, un plan de jubilación, un coche de empresa. Alguien exactamente como él. Diane era más sutil. Elogiaba mis fotos, mientras preguntaba cuándo pensaba estabilizarme en algo más seguro. Me invitaba a reuniones familiares, y luego me presentaba como el fotógrafo en lugar de mi yerno. Durante años intenté ganármelos. Llevaba vino caro a las cenas, mostraba mis trabajos publicados, mencionaba clientes importantes. Nada cambiaba su percepción de que yo solo era una etapa en la vida de su hija. Una fase que eventualmente superaría. La Navidad pasada, escuché a Diane hablando por teléfono. Hallie pudo haberse casado con Thomas, ya sabes, el cirujano ortopédico, con dinero familiar, pero eligió al creativo. La pausa antes de decir creativo lo hizo sonar como una enfermedad. Gerald era más directo. Cuando Hallie y yo anunciamos que queríamos tener un bebé, me apartó a un lado. Los niños son caros, hijo. Tal vez deberías pensar en un trabajo de verdad antes de traer uno al mundo. Nunca le conté estas cosas a Hallie. Ella amaba a sus padres, a pesar de sus defectos. No quería ponerla en la posición de tener que elegir. Así que sonreía, estrechaba la mano de Gerald en cada visita, elogiaba la cocina de Diane y guardaba mis pensamientos para mí. Pero hubo señales que debí tomar más en serio. Como Diane pedía a Hallie que la ayudara en la cocina cada vez que yo hablaba de un proyecto exitoso. Como me olvidaba en las fotos familiares. Aquella vez que Gerald sugirió terapia para las decisiones impulsivas de Hallie, mientras me miraba directamente. Ignoré todo eso, pensando que el tiempo traería aceptación. Estaba equivocado. El viernes de la cena de cumpleaños de Diane, regresé de Montana con las mejillas quemadas por el viento y una tarjeta de memoria llena de imágenes que pagarían nuestra hipoteca por 3 meses. Estaba rendido, pero me duché, me puse una camisa de botones y conduje con Hallie hasta la casa colonial de sus padres, en la parte cara de la ciudad. La cena comenzó con normalidad. Gerald se jactaba de un trato reciente. Diane se preocupaba por los detalles de la mesa. El hermano de Hallie, Owen, y su esposa Vanessa mantenían una conversación educada. Yo tomaba una cerveza y contaba los minutos para poder irnos. Después del plato principal, Diane anunció que había preparado su famosa sangría para el postre. Desapareció en la cocina, y me ofrecía ayudar con los vasos. Fue entonces cuando lo vi. Tenía 2 vasos separados del resto. Al entrar, rápidamente vertió algo de un pequeño frasco en uno de ellos. No era una guarnición, ni un saborizante.
Era incoloro, inodoro, y escondió el frasco en cuanto escuchó mis pasos. «Oh Julian, yo me encargo», dijo con demasiada alegría. «Este es para ti. Receta especial para mi yerno favorito». Se me apretó la garganta. El vaso tenía una película casi imperceptible flotando en la superficie, reflejando la luz. «Déjame ayudarte con esto», dije, tomando ambos vasos que había preparado y llevándolos al comedor. Gerald revisaba su teléfono, sin levantar la vista cuando me acerqué. «Sangría, señor». Coloqué el vaso alterado frente a él, en lugar de tomarlo yo. Lo observé beber, mientras inventaba una excusa sobre preferir agua con el postre. 45 minutos después, Gerald estaba pálido, sudando y corriendo al baño, mientras los sonidos violentos de su malestar retumbaban por toda la casa. El rostro de Diane perdió el color al darse cuenta de lo que había sucedido, sus ojos se cruzaron con los míos desde el otro lado de la mesa, y en ese instante, supe dos cosas con absoluta certeza: mi suegra había intentado envenenarme, y ella sabía que yo lo sabía. No reaccioné, no la confronté, simplemente seguí comiendo mi pastel de chocolate mientras Hallie corría a ver cómo estaba su padre. En medio del caos que siguió, con Gerald insistiendo en que debía haber sido una intoxicación alimentaria, y Diane balbuceando algo sobre mariscos en mal estado, deslicé silenciosamente en mi bolsillo el vaso intacto que había sido preparado para mí. Algo dentro de mí cambió. La ira que sentía no era ardiente ni explosiva, era fría, calculada. No iba a dejarlo pasar, pero tampoco iba a pelear en sus propios términos. Iba a obligarlos a enfrentarse, de una vez por todas, a quienes eran realmente. El lunes después de aquella cena, llevé el vaso a Jason, un antiguo cliente que ahora dirigía un laboratorio de toxicología. ¿Personal o profesional?, preguntó cuando le expliqué lo que necesitaba. Asunto familiar, respondí. 3 días después, me llamó. Julian, había benzodiazepinas en esa bebida. Nada letal, pero sí lo suficiente como para dejar a alguien inconsciente durante horas, quizás causar pérdida de memoria. ¿Dónde conseguiste esto? Le agradecí y le pedí un informe escrito. No respondí su pregunta. Esa noche, le dije a Hallie que quería saltarme las cenas de los domingos por un tiempo, le expliqué que necesitaba concentrarme en una exposición próxima. Se mostró decepcionada, pero lo entendió. No le conté los resultados del análisis, aún no, necesitaba más información primero. Durante las siguientes 2 semanas, investigué. Diane tenía recetas de Xanax expedidas por 3 médicos distintos, y había estado duplicando e incluso triplicando sus dosis durante años. En el pueblo circulaban rumores sobre ella, comportamientos extraños en fiestas de vecinos, acusaciones de robo de joyas en su club social, historias que su familia había intentado enterrar cuidadosamente. Fui recopilando todo, y esperé mi momento. Ese momento llegó cuando Hallie mencionó que su madre necesitaba unas fotos para su perfil en redes sociales. Pidió específicamente que tú se las tomaras, dijo, algo sorprendida. Acepté. El sábado siguiente llegué solo a su casa, con la bolsa de la cámara en una mano y un sobresellado en la otra. Diane me esperaba, vestida con elegancia, el maquillaje impecable. Gerald está en la oficina, explicó. Antes de empezar, dije en voz baja, pensé que querrías ver esto. Le entregué el sobre, que contenía el informe toxicológico junto con las copias impresas de sus múltiples prescripciones. Sus manos temblaban mientras leía. Esto es absurdo, susurró. Yo nunca, ambos sabemos lo que pasó, la interrumpí. Lo que no sé es por qué. Su rostro se endureció. No eres suficiente para mi hija, nunca lo serás. Un hombre debe ofrecer seguridad, no fotos. ¿Y drogar al esposo de tu hija le parece seguridad?, pregunté, sin levantar la voz. No iba a hacerte daño, soltó, con aspereza, solo quería enfermarte, que te perdieras esa ridícula inauguración de galería de la que no has dejado de hablar durante meses, mostrarle a Hallie que no eres confiable. Dejé que eso calara hondo. Esto es lo que va a pasar ahora, dije por fin. Vas a contarle a Gerald lo que hiciste. Y luego, tú y él van a empezar a tratarme con respeto. No porque de repente crean que valgo la pena, sino porque la alternativa es que Hallie descubra exactamente quiénes son sus padres. Diane soltó una risa, pero sonó hueca. Jamás te creerá a ti por encima de nosotros. Tomé mi bolsa de cámara. Tal vez no. Pero sí creerá el informe del laboratorio, las recetas, y a los vecinos que ustedes han alejado. ¿Estás dispuesta a apostar tu relación con tu hija por eso? Me fui sin tomar una sola foto. Esa noche, Diane llamó a Hallie llorando, diciendo que me había comportado de forma inapropiada durante la sesión, que había sido hostil y amenazante.
Cuando Hallie me confrontó, ya no pude ocultar la verdad. Le mostré todo, el informe del laboratorio, las recetas, incluso los mensajes de texto de su madre, que con el tiempo se habían vuelto cada vez más agresivos. Mi madre no haría esto, repetía Hallie una y otra vez, pero su voz ya no tenía convicción. Al día siguiente, fue a enfrentar a sus padres. No estuve presente, pero cuando volvió a casa, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Papá dice que todo fue un malentendido, dijo con voz apagada, que tú estás intentando separarnos porque te sientes inseguro con tu carrera. Solo asentí. Ya me lo esperaba. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. No respondió. Solo se metió en la cama y me dio la espalda. Me había defendido, pero de alguna manera, había caído aún más profundo en su trampa. Ahora, yo era el villano en su historia, y ellos habían logrado sembrar la duda en la única persona cuya opinión realmente me importaba. Durante 2 semanas, Hallie apenas me habló. Iba sola a la casa de sus padres y regresaba con los ojos rojos, y con nuevas dudas. Yo me sumergí en el trabajo, pasaba horas en el estudio, esperando que la tormenta pasara. Luego llegó un paquete para mí. No tenía remitente, solo mi nombre escrito arriba, con una caligrafía que no reconocía. Dentro había una memoria USB y una nota: deberías ver esto. V. Vanessa, la esposa de Owen. La unidad contenía archivos de video, grabaciones de seguridad de la casa de Gerald y Diane. Las marcas de tiempo mostraban la noche de la cena. Allí estaba Diane en la cocina, claramente añadiendo algo a una bebida. Allí estaba yo entrando, tomando los vasos. Allí estaba Gerald bebiendo del vaso alterado. Pero había más, grabaciones después de que nos fuimos. Diane gritaba a Gerald, culpándolo por beber del vaso equivocado. Gerald le gritaba de vuelta: no es la primera vez que haces algo así. Vi las grabaciones 3 veces, intentando procesar lo que estaba viendo. No solo era una confirmación de lo que Diane había hecho, sino evidencia de un patrón, prueba de que Gerald lo sabía. El siguiente archivo era de 2 días después de la cena. Diane y Gerald discutían en la sala sobre mí. Él sabe lo que hiciste, dijo Gerald. ¿Y qué?, respondió Diane. Es su palabra contra la mía. Hallie nunca lo elegirá por encima de la familia. Y si lo hace, entonces no es la hija que yo crié. Diane lo dijo con frialdad: no te preocupes. Ya he empezado a hablarle sobre los problemas de su matrimonio, estoy plantando semillas. Para cuando termine, será ella quien pida el divorcio, y pensará que fue idea suya. Cerré el portátil con las manos temblando. Esto no era solo sobre mí. Era un esfuerzo sistemático para controlar la vida de Hallie, para aislarla de cualquiera que no encajara en su visión, y lo habían estado haciendo durante años. Llamé a Vanessa de inmediato. ¿Por qué me enviaste esto?, pregunté. Porque me hicieron lo mismo a mí cuando me casé con Owen, dijo en voz baja. Intentaron separarnos durante 2 años, decían que no era lo suficientemente buena. Y casi lo lograron. ¿Por qué no nos lo contaste? Owen no lo sabe, admitió. Él idolatra a su padre, cree todo lo que dice. He intentado hablar con él, pero piensa que estoy paranoica. Simplemente no podía ver cómo le hacían lo mismo a alguien más. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de Gerald: deberíamos hablar, de hombre a hombre. Sin esposas. Lo encontré en su club de campo. Estaba esperando en una sala privada, tomando bourbon. Julian, empezó, las familias son complicadas. Mi esposa, puede ser difícil, protectora, pero tiene buenas intenciones. ¿Drogar a alguien es tener buenas intenciones?, pregunté. Él agitó la mano con desdén. Un malentendido. Diane toma medicación para la ansiedad. Probablemente confundió los vasos. Tengo las grabaciones de seguridad, Gerald. Su rostro cambió de inmediato, endureciéndose en algo frío y calculador. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso? Siempre supe que te casaste con Hallie por interés. Quiero que nos dejen en paz, dije simplemente. Deja de intentar convencer a Hallie de que no soy suficiente. Deja de interferir en nuestro matrimonio. Gerald se inclinó hacia adelante. ¿Crees que es la primera vez que lidiamos con alguien como tú? Personas que solo quieren aprovecharse de nuestra familia. Rió. Hallie volverá a casa, donde pertenece. Siempre lo hace. Pregúntale por Thomas. Pregúntale por su prometido antes que tú. Sentí un escalofrío. ¿De qué estás hablando? Hallie estuvo comprometida antes de conocerte. Buen chico, médico. Pero no nos gustaba su trasfondo.
Nos tomó 6 meses convencerla de que no era adecuado para ella. Lo dejó, volvió a casa llorando con papá. Sonrió. La historia se repite, hijo. De camino a casa llamé a Bethany, la compañera de cuarto de Hallie en la universidad. Le pregunté por Thomas. Dios, dijo, fue terrible. Él era perfecto para ella, pero sus padres, ellos la convencieron de que la estaba engañando. Le plantaron pruebas. Él intentó decirle la verdad, pero para entonces ella ya no confiaba en él. El patrón era claro. Esto no era solo sobre mí, era sobre el control. Control absoluto sobre la vida de su hija, y ya lo habían hecho antes. No enfrenté a Hallie de inmediato. En cambio, comencé a recopilar cada evidencia posible. Contacté a Thomas, quien al principio se mostró reacio a hablar conmigo. Cuando le expliqué la situación, me envió correos antiguos entre él y Hallie, mostrando cómo sus padres habían saboteado sistemáticamente su relación. Contacté a otros exnovios, amigos de Hallie que se habían alejado misteriosamente. El patrón emergió, cualquiera que alentara la independencia de Hallie era gradualmente eliminado de su vida. Vanessa me proporcionó más grabaciones de seguridad, mostrando a Diane y Gerald discutiendo sus planes sobre nosotros. Cuando se divorcien, la convenceremos de que vuelva a casa, decía Gerald en un clip. Podrá dirigir la fundación, conocer hombres adecuados. Compilé todo en una sola unidad. Luego invité a Owen y Vanessa a cenar, sin decirle nada a Hallie. Estaba a punto de destruir la imagen de su familia. Durante el postre, conecté mi portátil al televisor. Hay algo que deben ver, dije. Durante la siguiente hora, vimos juntos las grabaciones. Hallie permaneció inmóvil, el rostro pálido. Owen no dejaba de negar con la cabeza, murmurando, esos no son mis padres. Cuando terminó, Hallie se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba que lo vieras con tus propios ojos, respondí. Todo. No solo lo que me hicieron a mí, sino lo que te han estado haciendo a ti, toda tu vida. Owen se levantó furioso. Esto es una mierda. Has editado esos videos. Mis padres no harían esto. Vanessa le tocó el brazo con suavidad. Nos lo hicieron a nosotros también, Owen. ¿Por qué crees que de repente empecé a agradarles, justo después de que nació James? Porque un nieto les daba poder para influir. El color desapareció del rostro de Owen mientras la miraba con asombro. Nunca me lo dijiste, murmuró. Lo intenté, susurró ella, bajando la mirada, pero no querías escucharme. Esa noche, Hallie se deslizó en la cama a mi lado, con una expresión difícil de descifrar. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo en voz baja, pero te creo, y lamento haber dudado de ti. A la mañana siguiente, Diane llamó a Hallie. Pon el altavoz, cariño, dijo con tono dulzón. Pensé que podrías venir a quedarte con nosotros un tiempo. Tu padre y yo estamos preocupados. El matrimonio es complicado, y a veces, un poco de distancia ayuda a ver las cosas con más claridad. Mamá, interrumpió Hallie con tono firme, he visto los videos. Se hizo un silencio helado. ¿Qué videos? Las grabaciones de seguridad, donde se te ve alterando la bebida de Julian. Donde tú y papá planean destruir mi matrimonio. La pausa siguiente fue más larga. Hallie, lo que sea que él te haya mostrado ha sido manipulado. Sabes que Julian siempre ha sentido celos de nuestra familia. Basta, dijo Hallie con la voz más firme que nunca. Esta noche iremos todos. Owen, Vanessa, Julian y yo. Vamos a hablar de esto como familia. Y sin más mentiras. Después de colgar, Hallie se giró hacia mí. Lo negarán todo. Van a intentar ponerte como el culpable. Asentí despacio. Lo sé. Entonces, ¿cuál es el plan? Por primera vez en semanas, esbocé una sonrisa tranquila. Creo que ha llegado el momento de que tus padres conozcan al verdadero yo. No el que solo toma fotos, sino el que sabe cómo contar una historia. Esa noche, llegamos a la casa de Gerald y Diane con mi equipo de cámara. Owen y Vanessa ya estaban allí, sentados rígidos en el sofá del salón. Gerald aparentaba seguridad. Tengo entendido que ha habido un malentendido, dijo al recibirnos. No hay ningún malentendido, lo interrumpí mientras montaba el trípode. Estoy documentando esta conversación para los archivos familiares. Diane alzó la voz de inmediato. Esto es un asunto privado. Exacto, asentí sin alterarme. Asunto familiar. Y yo soy parte de esta familia, aunque hayan hecho todo lo posible por negarlo.
Durante 2 horas expusimos todo, la bebida alterada, las manipulaciones, lo de Thomas y los otros novios anteriores, el patrón de control que había marcado la vida de Hallie y Owen durante años. Gerald y Diane negaron cada acusación, intentaron desacreditarme, me llamaron inestable, manipulador. Pero cada vez que lo hacían, yo reproducía otro fragmento, leía otro correo, mostraba otra evidencia. Sus rostros palidecían, sus voces perdían firmeza. Finalmente, Hallie se puso de pie con los ojos vidriosos. Los amo, son mis padres. Pero lo que han hecho no tiene perdón. Ya no tienen poder sobre mi vida. Owen, junto a ella, asintió con firmeza. Somos adultos. Elegimos nuestras parejas, nuestros caminos. Diane rompió a llorar, pero no de remordimiento, sino al darse cuenta de que estaba perdiendo el control que siempre había ejercido. Gerald solo quedó paralizado, como si no pudiera aceptar que sus propios hijos se rebelaran. Antes de marcharnos, me acerqué a Gerald y le entregué una memoria USB. Aquí está todo, las grabaciones, los correos, los testimonios. Es tuya. Él me miró con recelo. ¿Y qué significa esto exactamente? Significa que no voy a destruir tu reputación. No lo compartiré con nadie, porque eso dañaría a Hallie, y nunca haría algo así. Hice una pausa y lo miré directo a los ojos. Pero si vuelves a entrometerte en nuestro matrimonio, si intentas manipular a Hallie o hablar mal de mí, cada copia será enviada a los miembros de tu club de campo, tus socios de negocios y tu precioso círculo social. Por primera vez desde que lo conocí, Gerald me miró con algo que se parecía al respeto. Te subestimé. Sí, respondí con calma. Lo hiciste. 6 meses después, Hallie y Owen asistían a terapia para reconstruir las piezas que sus padres habían fragmentado. Diane y Gerald se mantenían al margen, enviando algún que otro mensaje, pero respetando los límites establecidos. Durante las fiestas, nos llegó una invitación a cenar. Un nuevo comienzo, decía. Hallie quería ir. Siguen siendo mis padres, murmuró, y están intentando cambiar. Acepté acompañarla, aunque no era tan ingenuo como para pensar que todo había cambiado de raíz. Cuando llegamos, todo parecía perfectamente orquestado. Diane había preparado un banquete. Gerald se mostraba afable, preguntándome por mis últimos proyectos con lo que aparentaba ser verdadero interés. Tras la cena, me invitó a su estudio. Tengo una propuesta para ti, dijo mientras servía 2 vasos de whisky. He estado pensando en tu carrera. La fotografía te ha dado frutos, sin duda. Pero, ¿has considerado diversificarte? Podrías integrarte a mi firma, con un camino directo a socio junior. El salario sería más que generoso. Tomé el vaso sin llevarlo a los labios. ¿Por qué harías algo así? Por tu familia, respondió con naturalidad. Y porque respeto cómo manejaste todo lo desagradable. Protegiste a mi hija sin ceder terreno. Eso, Julian, es lo que hace un verdadero hombre. Dejé el vaso sobre la mesa, intacto. Agradezco el gesto, pero no. Su sonrisa se volvió tensa. Julian, sé razonable. Es una oportunidad para avanzar. Una rama de olivo. No, repetí. Es otro intento de control. No puedes comprarme, Gerald. Y lo que más te cuesta aceptar, es que Hallie me ama tal como soy. No seas ingenuo, gruñó dejando caer la máscara. Todo el mundo tiene un precio. Me puse de pie con serenidad. Ahí es donde te equivocas. Y por eso nunca comprenderás a tu hija. Regresé al comedor, donde Diane mostraba a Hallie unos álbumes de fotos antiguos. Mira estás, decía con nostalgia. Eras tan feliz cuando vivías en casa. Hallie cruzó una mirada conmigo desde el otro lado de la sala. Al ver mi expresión, supo que algo había ocurrido. Le hice una leve señal con la cabeza y, sin vacilar, se puso de pie con determinación. Mamá, papá, anunció con voz clara y firme, tengo algo que decirles. El aire se volvió denso. Todos se giraron hacia ella, expectantes. Vamos a tener un bebé, Julian y yo. Estoy embarazada de 3 meses. El asombro en sus rostros era genuino. Diane fue la primera en recuperarse, corriendo a abrazar a su hija con lágrimas en los ojos. Gerald se acercó más despacio, mirando alternativamente a Hallie y a mí. Felicidades, dijo con rigidez. Gracias, respondí, y luego, bajando la voz solo para que él pudiera oírme, añadí, este niño nunca será una pieza más en tus juegos. Te lo prometo. Su rostro se endureció por un instante, pero asintió una vez, entendiendo perfectamente el mensaje.
Mientras volvíamos a casa esa noche, Hallie apretó mi mano. Nunca cambiarán, ¿verdad? No, dije con sinceridad, pero tendrán que aceptar que nosotros sí lo hicimos. 3 semanas después, llegó una carta certificada del abogado de Gerald. Dentro había una escritura: la casa que habíamos estado alquilando ahora era oficialmente nuestra. También venían documentos legales que establecían un fondo fiduciario para nuestro hijo por nacer. No había nota, ni condiciones, ni cláusulas ocultas, solo una transferencia de bienes, limpia e irrevocable. No era una disculpa, Gerald no era capaz de eso, pero sí una forma de reconocimiento, quizás la única que sabía ofrecer, de que habíamos ganado. Nuestra hija nació en verano. La llamamos Elisa, como mi abuela. Cuando Diane y Gerald vinieron al hospital, trajeron regalos, pero mantuvieron una distancia respetuosa. Hicieron carantoñas a la bebé, tomaron algunas fotos y se fueron sin dar consejos sobre crianza ni lecciones sobre finanzas. Pasaron los meses y nuestra relación con ellos encontró cierta estabilidad, algo que se asemejaba a la normalidad. Nunca pidieron perdón por lo que habían hecho, pero dejaron de intentar controlar la vida de Hallie o de socavar mi carrera. Una tarde, mientras editaba fotos en mi estudio, Hallie entró con Elisa en brazos. Mi madre llamó, dijo. Quiere que vayamos para Navidad. Levanté la vista del ordenador. ¿Y tú qué quieres hacer? Creo que deberíamos ir, respondió, pero con condiciones: nos quedamos en un hotel, no en su casa, nos vamos cuando queramos, y nada de tiempo a solas con Elisa. Asentí. Suena razonable. Se sentó a mi lado, meciéndola suavemente. Sabes, antes pensaba que el éxito era hacer felices a mis padres, ganarme su aprobación, cumplir sus expectativas. Miró a nuestra hija, luego a mí. Ahora sé que se trata de tomar decisiones de las que pueda estar orgullosa. De apoyar a las personas que amo. 2 semanas antes de Navidad, llegó un sobre grande de parte de Gerald. Dentro había un folleto brillante, el informe anual de su empresa. Mis fotografías aparecían por todas partes: paisajes, retratos, arquitectura. Todo el trabajo lo había hecho por mi cuenta, sin interferencia suya. Había una nota breve. Contratamos al mejor fotógrafo que conozco. Pensé que querrías una copia. G. No era perdón, ni reconciliación. Era otra cosa: respeto. Tal vez el reconocimiento de que yo había tenido éxito en mis propios términos, no en los suyos. No lo llamé para agradecerle. Ambos sabíamos que esto no se trataba de gratitud, sino de reconocer los nuevos límites, la nueva realidad. Esa primavera, abrí mi propia galería en el centro de Asheville. En la inauguración, Hallie estuvo a mi lado, con Elisa en brazos. Mis padres volaron desde Oregón. Amigos y clientes llenaron el espacio, admirando las imágenes que había capturado a lo largo de los años. Gerald y Diane también vinieron. Hacia el final de la velada, no se quedaron mucho tiempo. Diane sostuvo brevemente a Elisa bajo la atenta mirada de Hallie, y Gerald me estrechó la mano, asintió frente a las fotos con una aprobación genuina y se fue sin sugerirme cómo debía llevar mi negocio. Esa noche, mientras cerrábamos la galería, Hallie me preguntó: ¿crees que han cambiado? Pensé unos segundos antes de responder. No, dije al fin, pero han aceptado que no pueden cambiarnos, y a veces, eso basta. Más tarde, sentados en el porche, observamos cómo las estrellas comenzaban a brillar sobre las montañas. Elisa dormía arriba, tranquila en su cuna. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta: no gané jugando el juego de Gerald y Diane. Gané negándome a jugarlo. Me mantuve firme, protegí lo que de verdad importaba y construí mi vida según mi propia definición de éxito. No con manipulaciones ni estrategias, sino con honestidad y constancia silenciosa. Al final, esa fue la venganza más satisfactoria de todas: vivir bien, a mi manera, con la familia que amo a mi lado. Historia 2. La mañana en Newton, una zona residencial de alto nivel en los suburbios de Boston, comienza en silencio. Margaret Wilson revisaba contratos inmobiliarios extendidos sobre la isla de su cocina, mientras disfrutaba de la luz del sol que entraba a raudales por las grandes ventanas. Sus dedos estaban perfectamente arreglados, y su blusa de seda junto con los pantalones a medida parecían sacados directamente de una revista de moda. «Mamá, necesito llegar temprano a la escuela para la práctica del festival deportivo», gritó Emma, de 12 años, bajando las escaleras a toda velocidad. Su voz resonó por toda la casa. Llevaba el cabello largo y rubio recogido en lo alto, y a pesar de estar vestida con ropa deportiva, se veía elegante sin esfuerzo. «Asegúrate de desayunar, Emma».
La nutrición es muy importante antes de una competencia, dijo Maggie con una sonrisa, mientras le entregaba un tazón de granola con yogur. David ya se había ido a una reunión temprana, así que madre e hija disfrutaban de una tranquila mañana juntas. La mamá de Ángela vio la casa que vendiste la semana pasada. Todos quedaron impresionados, dijo Emma. Maggie asintió con satisfacción al escuchar las palabras de su hija. Su reputación en el distrito de Newton se había vuelto inquebrantable. En el mundo inmobiliario, todos sabían que una propiedad manejada por Maggie Wilson se vendía por el mejor precio. Mientras la conversación entre madre e hija seguía, el móvil de Maggie comenzó a sonar. Al mirar la pantalla, vio que era su madre, Eleanor. Buenos días, Maggie. ¿Cómo van los preparativos para el cumpleaños de Emma? He pedido un pastel especial. Tiene la forma del trofeo que ganó en la competencia estatal de ciencia el año pasado. Maggie frunció levemente el ceño, pero respondió con amabilidad. Gracias, mamá, pero ya hice un pedido con Jackson Paga 3. ¿En serio? Pero lo que yo pedí es especial. Una niña como Emma merece algo único. Para el hijo de Linda, Thomas, un pastel común estuvo bien. La voz de Eleanor seguía siendo tan firme como siempre. Como es profesora de secundaria, nunca perdió la costumbre de clasificar a sus alumnos, y ese hábito lo aplicaba también a sus nietos. Mamá, por favor, no compares a Thomas con Emma, dijo Maggie en tono suave. Por cierto, ¿Linda vendrá a la fiesta? No lo sé. La llamé ayer, pero me dijo que estaba ocupada con el trabajo. ¿Trabajo? Solo es medio tiempo, ¿no? Si realmente se hubiera esforzado como tú, habría conseguido algo mejor. Maggie suspiró con fuerza. Su hermana Linda había tomado un camino muy distinto en la vida. Dejó la universidad, se casó joven, pero se separó unos años después, y ahora criaba sola a su hijo Thomas, de 13 años, mientras trabajaba como empleada administrativa en un supermercado local. Al colgar, Maggie se quedó mirando por la ventana de la cocina. El apartamento de Linda estaba a unos 30 minutos en coche, en una zona renovada que antes era un distrito industrial. Le había ofrecido ayuda económica varias veces, pero Linda siempre se negaba con firmeza. Su orgullo era tan grande que una vez dijo que prefería tomar un segundo trabajo de medio tiempo antes que aceptar caridad de su hermana. Mamá. La madre de Ángela ya llegó a recogerme. La voz de Emma sacó a Maggie de sus pensamientos. Maggie se acercó rápidamente para despedirse con un beso. Haz tu mejor esfuerzo hoy, cariño. Estoy deseando ver tu carrera de relevos en el festival. Después de que Emma salió, Maggie intentó llamar nuevamente a Linda. Al tercer timbre, escuchó la voz cansada de su hermana. Linda, ¿de verdad no puedes venir al cumpleaños de Emma? Lo siento, Maggie. No pude cambiar el turno. Y su voz se desvaneció. Maggie entendió perfectamente lo que quería decir. En las reuniones familiares, Eleanor solía elogiar a Emma, mientras lanzaba comentarios duros como podrías esforzarte más hacia Thomas. Lo entiendo. Pero enviaré algo para Emma, dijo Linda, con un tono más firme. Sí, claro. Haré algo especial. Al colgar, Maggie no pudo evitar recordar la amargura en la voz de su hermana. Habían sido muy unidas de pequeñas. ¿En qué momento creció esa distancia entre ellas? Después de la muerte de su padre, Eleanor siempre había mostrado preferencia por Maggie, mientras Linda quedaba marcada como la niña que necesita esforzarse más. Esa dinámica, tristemente, se había trasladado a la siguiente generación. Por la tarde, cuando David volvió a casa, Maggie le comentó los planes para la fiesta. Su esposo, que dirigía una empresa de tecnología, siempre estaba muy ocupado, pero se aseguraba de apartar tiempo para el día especial de su hija. ¿No vendrán Linda y Thomas?, preguntó David con el ceño fruncido. Emma tenía muchas ganas de verlo. Linda dice que tiene que trabajar, respondió Maggie con cuidado. Parece que las notas de Thomas no han sido buenas últimamente, y creo que no quiere que mamá le dé otro sermón. David asintió con comprensión. Eleanor debería ser más. Pero se detuvo. Era más sabio no criticar a su suegra. Esa noche, Maggie se sentó en el sofá del salón, hojeando un álbum de fotos. Mientras miraba una vieja fotografía de ella y su hermana, abrazadas y riendo, Maggie se preguntó cómo sería estar en el lugar de Linda. ¿Qué pasaría si fuera su hija la que no recibiera nunca reconocimiento, y en cambio solo comparaciones? Sintió una punzada de culpa. Por años había hecho la vista gorda ante todo eso. El amplio comedor de Maggie estaba decorado con globos de colores y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Emma», colgada justo encima de la mesa. El personal de catering terminaba de colocar los platos con comida.
Emma, entusiasmada, mostraba su nueva raqueta de tenis a sus amigas. «Todos, el pastel ya está listo», anunció Maggie, haciendo una seña a David para que bajara la música. En la sala, más de 10 compañeros de Emma y varias familias del vecindario se habían reunido. Eleanor, como siempre bien vestida, se colocó junto a su nieta y comenzó a presumir con orgullo ante los invitados. «Mi nieta ganó una medalla de oro en natación, en la competencia del distrito este año». Sonó el timbre. Maggie fue a abrir la puerta, y se encontró con un repartidor. Un paquete para la señorita Wilson. Al tomar la caja, vio claramente el nombre de Linda como remitente. Maggie soltó un suspiro, casi imperceptible. Ya lo había supuesto, Linda y Thomas no vendrían. Pero igual, algo de tristeza se le coló en el pecho. De vuelta en la cocina, Maggie abrió la caja. Dentro, había una pequeña canasta con galletas caseras y una tarjeta escrita a mano. «Feliz cumpleaños. Come todas las que quieras», decía, con la letra inconfundible de Linda. Maggie tomó una de las galletas y la observó con atención. Parecían galletas comunes de chispas de chocolate, pero el color era un poco raro. Estaban horneadas de forma dispareja. Al acercarla a la nariz, notó un olor extraño, como agrio, que se mezclaba con el dulzor de la mantequilla y el azúcar. «¿Eso es de Linda?». La voz de Eleanor sonó a su espalda. Miró la canasta con el ceño fruncido y olfateó, desdeñosamente. «Supongo que ni siquiera pudo comprar un pastel de tienda. Lo hecho en casa sale más barato, claro». «Mamá», dijo Maggie con tono firme, sin levantar la voz, «Linda está ocupada». «¿Ocupada?». «No tanto como para no venir al cumpleaños de su sobrina». «¿Tú siempre vas al de Thomas, o no?». Maggie volvió a oler la galleta. Algo no estaba bien. Pensó en la competencia de natación que Emma tenía la próxima semana. No sería bueno que se enfermara justo ahora. «Voy a guardar esto en la cocina», dijo, colocando la canasta en un estante alto, fuera del alcance, antes de regresar a la fiesta. Delante del pastel, Emma sonreía radiante, rodeada de sus amigas. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala. Entonces, Eleanor se levantó de pronto. «Señoras y señores, ¿me permiten un momento? Quiero contarles algo sobre mi maravillosa nieta». Por dentro, Maggie rodó los ojos. Por fuera, mantuvo la sonrisa. Eleanor comenzó a detallar las notas sobresalientes de Emma, sus logros deportivos, su trofeo de ciencia. Y luego, con tono triunfal, añadió, «Todo esto ha sido gracias al método de crianza que mi hija aplica». Maggie es, sin duda, una madre ejemplar. Tal vez, criar bien a un hijo es un don. Nunca pensé que 2 hermanas criadas en el mismo ambiente pudieran salir tan distintas. Maggie frunció el ceño. Eso fue un golpe bajo, claramente dirigido a Linda. Se levantó con decisión y dijo en voz alta, «Vamos a cortar el pastel». Más tarde, cuando la fiesta terminó y el último invitado se había ido, Maggie se quedó en la cocina, copa de vino en mano. Tomó el teléfono y llamó a su hermana. «Gracias por las galletas, Linda». «A Emma le encantaron», dijo, mintiendo. En realidad, ni siquiera le había contado a Emma que habían llegado. «Qué bueno». «Me alegra», respondió Linda con voz hueca. «¿Y mamá?», preguntó Maggie. «Igual que siempre», respondió. Hablando de las notas de Emma, sus logros, su futuro brillante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Maggie intentó cambiar el tema. «¿Y Thomas? ¿Cómo está? ¿Cómo va en la escuela?». «Bueno, ya sabes. Reprobó otra prueba de matemáticas». «De verdad lo está intentando, Maggie», pero la voz de Linda sonaba agotada. Maggie no supo qué decir. ¿Qué palabras consuelan cuando sabes que todo ha sido injusto? Su hija era elogiada por todo. Su sobrino, criticado por cualquier cosa. «Lo que sea, si hay algo en lo que pueda ayudarte». «Estoy bien», interrumpió Linda, con un filo en la voz. «No necesito tu compasión». Cuando colgó, Maggie miró hacia el estante donde había dejado las galletas. Por alguna razón, no pudo tirarlas. Las puso en un recipiente y las guardó con cuidado al fondo del refrigerador. Al día siguiente, mientras trabajaba con papeles en su oficina de bienes raíces, recibió una llamada de su madre. «Maggie, ¿supiste?». El hijo de Linda volvió a reprobar matemáticas. Otra vez. Había un dejo de satisfacción en la voz de Eleanor. Maggie lo sintió claramente. Esa superioridad escondida detrás de cada frase. «Mamá, por favor, ya basta con esos comentarios.
Solo digo la verdad. A diferencia de tu Emma, ese chico. Ya basta. Maggie casi nunca alzaba la voz. Deja de comparar a Thomas con Emma. Son solo niños. Del otro lado, Eleanor se quedó en silencio por un momento. Vaya, estás muy sensible. Solo quería. Lo siento. Tengo una reunión con un cliente. Hablamos después. Maggie colgó y se dejó caer sobre el escritorio. Los recuerdos de la infancia llegaron como una oleada. Cuando Linda mostraba un dibujo a su madre, ella decía, está bien, pero el uso del color de Maggie es mejor. Cuando Linda terminaba un recital de piano, cometiste muchos errores. La presentación de Maggie fue perfecta. Y lo más duro era que, en su momento, Maggie lo aceptó como algo normal. Maggie solía sentirse orgullosa de ser la hija favorita de su madre, y a veces incluso se burlaba de su hermana. No esté celosa de mi hija, le había dicho a Linda cuando le llegó la carta de aceptación de la universidad. La expresión herida en los ojos de Linda seguía grabada en su memoria. Ahora el mismo patrón se repetía, Emma y Thomas. La exitosa y el que no lo es. Maggie sintió que, por fin, debía enfrentar la distorsión familiar que había ignorado durante años. De camino a casa, se detuvo en el supermercado cerca del apartamento de Linda. Era una hora en la que su hermana debía estar trabajando, pero no estaba allí. En su lugar, vio a Thomas embolsando compras en otra caja. Debía estar ayudando a su madre después de la escuela. Maggie se mantuvo a distancia para no ser vista, y observó a su sobrino. Alto y delgado, Thomas parecía mucho más maduro de lo que uno esperaría para un chico de la edad de Emma. Su expresión cansada le apretó el pecho a Maggie. 3 días después, Maggie revisaba contratos inmobiliarios en su oficina en casa. Afuera, la lluvia otoñal caía suavemente. Desde el salón se escuchaba el sonido de Emma practicando piano. Justo cuando se estiraba para tomar su café, su móvil comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Linda. Maggie frunció el ceño. Las llamadas de su hermana eran raras. No llamaría a menos que fuera algo importante. Hola, Linda. De a otro lado, la voz de su hermana sonaba extrañamente alegre. Maggie, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Maggie alcanzó a escuchar la respiración de Linda. Dime, ¿alguien comió las galletas? Maggie miró hacia el cajón de su escritorio. Dentro tenía una foto de las galletas que Linda había enviado para la fiesta. Esa misma mañana, al verlas todavía escondidas en el fondo del refrigerador, había sentido el impulso de tomarles una foto. La forma irregular y el color extraño le seguían molestando. ¿Las galletas? ¿Las tuyas? Respondió Maggie con tono fingidamente casual. Sí. ¿A Emma le gustaron? Había algo raro en el tono de Linda. Tensa, contenida. Maggie tomó una decisión al instante. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Cambiando su tono, respondió. En realidad, tu hijo vino más temprano y se las comió todas. Hubo un silencio. Luego, un grito desgarrado al otro lado de la línea. ¿Thomas? ¿Cuándo? ¿Qué hizo? Era la voz de alguien en pánico. Maggie, manteniendo la calma, siguió mirando la lluvia. Esta tarde, pasó después de la escuela. Me dijo, tía, tengo hambre. Así que le dije que tenía unas galletas que habías mandado, y se las di. La mentira fluía con naturalidad. En realidad, Thomas nunca había estado en su casa. Nadie había probado las galletas. ¿Cuántas? ¿Cuántas se comió? La voz de Linda temblaba. Todas. Y parecía disfrutarlas mucho, dijo Maggie, añadiendo detalles con intención. ¿Por qué? ¿Pasa algo? De a otro lado del teléfono, se oyó un golpe. Como si Linda hubiera dejado caer algo. Su respiración era agitada, como si luchara por no gritar. ¿Linda? ¿Estás bien? Ah, no, no es nada, respondió Linda, claramente alterada. Solo necesito hablar con Thomas. Sobre no salir sin permiso, eso es todo. Maggie guardó silencio. Las palabras de su hermana confirmaban lo que temía. Algo había dentro de esas galletas. Algo que no debía haber estado allí. Algo que, probablemente, Linda había preparado para que Emma lo comiera. En realidad, ahora que lo pienso, se veía un poco raro después. Me dijo, me duele un poco el estómago. El grito de Linda volvió a atravesar el teléfono. Dios mío. Voy para allá ahora mismo.
la llamada se cortó. Maggie se quedó mirando el móvil, paralizada. El peso de lo que acababa de hacer comenzó a caer sobre ella, poco a poco. Corrió al salón. Emma seguía sentada al piano, tocando un nocturno de Chopin. «Emma, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su hija dejó de tocar y se giró. «¿Qué pasa, mamá?» «Tu tía Linda viene ahora mismo. Hay un problema con Thomas». Emma pareció sorprendida. «¿Thomas?» «No ha estado en la escuela últimamente. Escuché que tenía gripe». Maggie miró el rostro inocente de su hija. A pesar de ser primos, Emma y Thomas casi no tenían relación. Incluso en reuniones familiares, rara vez hablaban entre ellos. «Necesito pedirte un favor. Cuando llegue la tía Linda, ¿podrías subir a tu habitación y hacer la tarea? Necesitamos hablar a solas». Emma la miró con duda, pero asintió obedientemente. «Está bien, pero, ¿Thomas está bien?» Maggie no supo qué responder. «No lo sé. Por eso vamos a hablar». Cuando Emma subió, Maggie sacó el recipiente del refrigerador. Dentro seguían las 6 galletas, intactas. Las colocó sobre la mesa del comedor y esperó. La lluvia comenzó a caer con más fuerza. El sonido golpeando las ventanas llenaba la casa. En la mente de Maggie, los recuerdos con su hermana iban y venían. El jardín trasero donde jugaban de niñas. Los días en que intercambiaban ropa y confundían a su madre. Y luego, la distancia. La envidia. El dolor en los ojos de Linda cada vez que ella recibía elogios. Sonó el timbre y Maggie volvió en sí. Al abrir la puerta, encontró a Linda empapada. Su rostro estaba pálido y sus ojos, muy abiertos por el miedo. «Thomas, ¿dónde está? ¿Está bien? Tenemos que llevarlo al hospital». «Cálmate, Linda», dijo Maggie con suavidad. «Thomas no está aquí». Linda se quedó inmóvil. Miró a su hermana, totalmente confundida. «¿Cómo que no?» «Acabas de decir, mentí», dijo Maggie, casi en un susurro. «Thomas no vino, y nadie se comió tus galletas». El rostro de Linda cambió al instante. Una mezcla de alivio, rabia y vergüenza se apoderó de su expresión, hasta que, finalmente, las lágrimas comenzaron a caer. «¿Cómo pudiste?» «Ven», dijo Maggie, tomándola del brazo con delicadeza. «Vamos al comedor». La condujo hasta la mesa donde estaba el recipiente. Ni una sola galleta fue tocada. Linda miró las galletas y cayó pesadamente sobre una silla. Se cubrió el rostro con ambas manos. Su cuerpo temblaba. «Linda, ¿qué les pusiste a estas galletas?» Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando los cristales. Finalmente, Linda levantó el rostro. Sus ojos, rojos e hinchados, se clavaron en los de su hermana. «¿Qué estaba intentando hacer?», preguntó en voz baja, casi para sí misma. «Dímelo», insistió Maggie con ternura. «¿Qué contienen?». Linda tragó saliva. «Laxantes», dijo con dificultad. «Laxantes fuertes, pero solo un poco. Nada que pusiera en peligro su vida. Solo, para que Emma, antes de su competencia». Se rompió. Cayó en llanto otra vez. «Lo siento. Lo siento tanto». ¿Qué estaba pensando? Maggie puso la mano sobre el hombro de su hermana. Estaba frío. Tembloroso. Debería haber sentido ira. Indignación. ¿Cómo se perdona a alguien que intentó dañar a tu hija? Pero no. En su interior, lo que sentía era tristeza. Dolor profundo. ¿Por qué?, preguntó suavemente. Linda alzó la vista. A través del llanto, su expresión recordaba a aquella niña de antaño, la que siempre se sentía invisible. Mamá alaba a Emma y desprecia a Thomas. Es igual que cuando éramos pequeñas. Tú eras la brillante. Yo la que siempre fallaba. Su voz se hizo más firme. Cada triunfo de Emma solo hace que los fracasos de Thomas duelan más. Solo quería, solo una vez, que ella también sintiera lo que es perder. Se atragantó. No estaba bien. Estaba cegada. Maggie no pudo decir nada. Nunca imaginó que tantos años de resentimiento tomaran esta forma. Pero sí entendía, al menos en parte, de dónde venía todo ese dolor. Yo también tengo parte de culpa, murmuró. Durante años me hice la ciega. Creí que lo de mamá era normal. Incluso pensé que Thomas, tal vez no se esforzaba. Las dos hermanas estaban enfrentando por fin una verdad demasiado vieja.
una que siempre había estado ahí. Sobre la mesa, las galletas intactas seguían como testigo silencioso. Linda seguía con la cara entre las manos. «Voy a preparar un té», dijo Maggie en voz baja, y se levantó sin hacer ruido. Fue a la cocina. Hirvió el agua, preparó 2 tazas. Todo en silencio. Por dentro, un torbellino, ira, tristeza, compasión. ¿Cómo se perdona algo así? Y, sin embargo, entendía los años que habían llevado a Linda hasta ese punto. Volvió al comedor. Puso una taza frente a ella. «¿Por qué llamaste?» Linda levantó el rostro empapado. «Me arrepentí en el mismo momento en que envié las galletas». No podía creer lo que había hecho. Su voz temblaba. Pero ya no podía volver atrás. «Así que, si nadie las había comido, ¿ibas a advertirme?», preguntó Maggie, con suavidad. Linda asintió apenas. «Pero cuando dijiste que Thomas se las había comido, me volví loca. Pensé que mi plan iba a lastimar a otro». Volvió a llorar. «¿Qué clase de madre soy? Debo proteger a Thomas». Maggie le tomó la mano. Estaba helada. «Linda, dime la verdad. ¿Cómo está Thomas realmente?». Pasaron varios segundos. Luego, Linda suspiró profundamente. «Está sufriendo. En la escuela lo llaman el fracaso. Ser primo de Emma solo empeora todo». Su voz era amarga. «Los profesores no dejan de decir tu prima es brillante, y los compañeros se burlan. En casa, mamá le dice, ¿por qué no puedes ser como Emma?». Maggie frunció el ceño. No sabía que era tan grave. «Él lo intenta», la voz de Linda se volvió más fuerte. «Estudia hasta tarde. Pero los resultados no llegan. Desde el año pasado dice que no quiere volver al colegio». Maggie sintió un nudo en el pecho. Nunca quiso aceptar que el éxito de su hija podría estar vinculado directamente con el sufrimiento de su sobrino. «Y yo», continuó Linda, «debería alegrarme por ti. Pero tengo celos. Tu casa, tu esposo, tu hija perfecta, solo parece perfecto», dijo Maggie, bajando la voz. «Pero no lo es. David y yo casi no hablamos. Solo cosas prácticas. Y la presión sobre Emma es enorme». Linda la miró con asombro. Maggie continuó, «Mamá también espera que sea perfecta. La semana pasada, Emma rompió en llanto por fallar una sola pregunta en matemáticas. Tenía miedo de lo que mamá diría». Las dos se miraron. Cargaban dolores distintos. Caminos distintos. Pero el origen era el mismo. «Todo gira en torno a mamá, ¿cierto?», dijo Maggie. Linda soltó una pequeña risa. Fue su primera sonrisa genuina. «Sí, siempre ha sido así». Maggie se levantó y tomó el recipiente de la mesa. «Ya no necesitamos esto». Caminó hacia la cocina y tiró las galletas a la basura. Linda la observó y preguntó, «¿Cómo puedes perdonarme por lo que intenté hacer?». «El perdón no llega de inmediato», respondió Maggie con honestidad, «pero puedo intentar comprender. Y quizá ya es hora de que enfrentemos la enfermedad que hay en nuestra familia». «¿Cómo?». La voz de Linda sonó desesperada. «Primero, voy a esforzarme en entender mejor a Thomas. Quiero ayudarlo a descubrir sus intereses y talentos. También voy a animar a Emma a pasar más tiempo con él», dijo Maggie, escogiendo con cuidado sus palabras. «Y con mamá, tenemos que tener una conversación seria sobre cómo sus juicios afectan a los niños». Linda se mostró ansiosa. «¿Crees que mamá escuchará?». «No lo sé», admitió Maggie. «Pero el cambio no ocurre si no lo intentamos». Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos bajando las escaleras. Emma apareció, con expresión algo incómoda. «Perdón, mamá, ya terminé la tarea». Al ver a Linda, sonrió tímidamente. «Hola, tía Linda». Linda no pudo ocultar su agitación. Mirar a Emma después de lo que había pasado era particularmente difícil. «Hola, Emma», respondió forzando una sonrisa. «Feliz cumpleaños, perdón por llegar tarde». Emma se acercó. «Gracias. Tú también mandaste galletas, ¿verdad?». «Mamá me lo mencionó». Linda buscó palabras sin saber qué decir. Maggie intervino rápidamente. «Sí, las mandó, pero por desgracia se rompieron durante el transporte». Emma pareció un poco decepcionada, pero enseguida se animó. «No pasa nada». «¿Cómo está Thomas?». «No lo he visto en la escuela últimamente». Linda miró a su sobrina, sorprendida. «¿Te has preocupado por Thomas?».
Sí, a veces coincidimos en la biblioteca. Sabe muchísimo de historia, dijo Emma con naturalidad. La semana pasada me ayudó con un trabajo. Maggie y Linda se miraron con asombro. Había una relación entre los primos que ellas desconocían por completo. Emma, dijo Maggie, como si de pronto tuviera una idea, ¿te gustaría invitar a Thomas a almorzar este sábado? El rostro de Emma se iluminó. Sí. Me encantaría. Quiero enseñarle mi nuevo juego, y además me encantaría que me contara más sobre esas monedas antiguas que colecciona. Linda la miró desconcertada. ¿Sabes sobre su colección de monedas? Claro, respondió Emma, como si fuera obvio. Es impresionante. Sobre todo esa, ¿cómo se llama? ¿Dollar Morgan? Sugirió Linda. Ese mismo. Dijo Emma entusiasmada. Sabe muchísimo del tema. Maggie sintió que algo estaba cambiando en ese instante. El hecho de que Emma y Thomas ya hubieran construido su propio vínculo era inesperado. Pero también era una chispa de esperanza. Te esperamos el sábado, le dijo Maggie a Linda. Vamos a dar un nuevo paso como familia. Había lágrimas en los ojos de Linda. Pero esta vez eran diferentes. La luz brillante del inicio del verano iluminaba el jardín trasero de Maggie. El humo subía desde la parrilla y se mecía con el viento. David y Thomas estaban lado a lado, asando carne sobre la terraza. Emma tomaba fotos de las rosas florecidas con su nueva cámara. Toma, dijo Linda, entregándole un vaso de limonada a Maggie. Las hermanas estaban sentadas juntas, admirando la escena del jardín. Muchas cosas habían cambiado desde aquel día lluvioso, 6 meses atrás. Estoy tan feliz de que la exposición de fotos de Thomas fuera un éxito, dijo Maggie con una sonrisa. Linda asintió. Desde que se unió al club de fotografía en la escuela, ha cobrado vida. Su profesor estaba asombrado. Dijo, no tenía idea de que tuviera tanto talento. Todos necesitamos encontrar nuestro propio camino, comentó Maggie. Parece que a Emma también le ha interesado su fotografía. El cambio que comenzó con aquel almuerzo de sábado se fue extendiendo poco a poco por toda la familia. Maggie notó el talento de Thomas para la fotografía y le regaló su primera cámara digital. Emma aprendió nuevas formas de ver el mundo gracias a su primo. Y Thomas, a su vez, aprendió técnicas de estudio gracias a ella. ¿No crees que mamá ha cambiado últimamente? Preguntó Linda en voz baja. Sí, respondió Maggie. Me sorprendió cuando asistió a la exposición de Thomas, y dijo cosas tan bonitas. Cambiar a Eleanor no fue fácil. La noche en que Maggie y Linda la enfrentaron juntas por cómo trataba a sus nietos fue tensa. Al principio, Eleanor se resistió. Pero a medida que el talento de Thomas se volvió evidente, su actitud comenzó a transformarse. Poco a poco, estamos recuperando el equilibrio, ¿no crees? Dijo Maggie. Linda entrecerró los ojos ante el sol. No es perfecto. No existe tal cosa como la perfección, respondió Maggie con una risa. Incluso mi familia perfecta, era solo una ilusión. Las hermanas habían aprendido a valorar el tiempo juntas. Una vez al mes se reunían a desayunar, solo ellas dos, para compartir recuerdos de infancia y preocupaciones del presente. Linda también había encontrado un nuevo trabajo y empezaba a estabilizarse económicamente. Por recomendación de Maggie, había comenzado a trabajar en la oficina administrativa de una escuela de arte local. Mamá, mira, dijo Emma, acercándose con entusiasmo y mostrando la pantalla de su cámara. Tomé esta foto usando la composición que me enseñó Thomas. Maggie admiró la imagen perfectamente encuadrada de una flor en primer plano. Es maravillosa, Emma, gracias, Thomas. Gritó Emma hacia el jardín. Thomas, que estaba frente a la parrilla, levantó la mano tímidamente. Se le veía más seguro que antes. Y sonreía mucho más. Todos, la cena está lista. Llamó David, y toda la familia comenzó a reunirse alrededor de la mesa. Maggie grabó aquella escena en su corazón. No era perfecta, pero sí una familia que había tenido el valor de enfrentar la verdad. El incidente de las galletas había sacado a la luz heridas ocultas durante mucho tiempo, y les había dado el coraje para afrontarlas. Tal vez, pensó Maggie, una familia de verdad no se trata de competir por la perfección, sino de aceptar las imperfecciones de los demás, y apoyarse mutuamente. Linda puso su mano sobre el hombro de Maggie, y las dos hermanas se sonrieron, como hermanas, como madres, y por encima de todo, como seres humanos. Su viaje apenas estaba comenzando.